Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al estudio Entre Semana, que es por estos días una continuación también del estudio que estamos iniciando los días domingos. Así que voy a pedirles un favor que vayamos en primer lugar al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, por favor, un momentito. Al capítulo 29 de ese libro. Capítulo 29. Estamos en Proverbios 29. Ahora, por favor, el verso 7. Un libro poético, así que es un verso de una poesía. ¿Qué dice esta hermosa poesía? Uno de los capítulos más increíbles de la Biblia. 29:7 de Proverbios. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Bien, se supone que nosotros estamos tomando notas, así que puedo preguntar con confianza. El domingo hablábamos de una de las, recuerden que nuestro tema este día, la serie en general es el crecimiento en la iglesia. Específicamente desde el domingo estamos hablando de las mujeres en la iglesia primitiva. Ahora, hablábamos el domingo de una mujer por la cual citábamos Proverbios 29:7, porque tal como dice ese pasaje, ella se acordaba de los pobres, ella pensaba en los pobres. ¿Quién era esa mujer? De todas las mujeres que vimos el domingo. ¿Quién era esa mujer? Que hacía buenas obras, de pronto murió y la estaban llorando mucho las hermanas de la iglesia, especialmente las viudas. Y dice que allí mientras la acompañaban ese cuerpo, pues vamos para allá, ellas sentían que una forma de sentirla todavía ella era tomar aquellas ropas y abrazarla. ¿Quién era esa mujer, hermano? Dorcas, correcto. Bien, también estuvimos hablando acerca de una mujer, hermana Senia, que lamentablemente su nombre en la iglesia ha quedado de manera negativa. Fue la primera mujer que pecó públicamente en la iglesia y pecó a través de una mentira. Usted me dijo el domingo que ella vendió un terreno, o sea, eso me lo dijo usted. Sí. Sí, ¿verdad? Yo tengo que verificarlo en la escritura, pero usted me dijo así, usted me trajo esa última. Vendió el terreno, dice, y se quedó con una parte. ¿Es cierto que usted me dijo eso el domingo? Sí, Ah. los demás se lo dieron, se lo entregó a los apóstoles, pero ella se quedó con Una parte ahí. Ok, bueno. ¿Y quién era esa mujer? Zafira. Ananías y Zafira. Lo que pasa es que casi siempre decimos el nombre del esposo junto con el nombre de ella, ¿verdad? También estuvimos hablando acerca de que había muchas mujeres en la iglesia primitiva. Vemos en Hechos 6 que había un tema con las viudas. Entonces, allí había muchas hermanas que estaban en esa condición, pero que en ese momento pues habían murmurado porque había una gran necesidad. Pero también hablamos acerca de una mujer que se encontró con Jesús en un lugar muy particular, que era un pozo, y empezó a conversar con Jesús y luego ella termina siendo una gran evangelista porque hizo lo que a veces los recién convertidos no hacen. Ella conoció a Jesús e inmediatamente quedó diciéndoles a otros, vengan para que conozcan a este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Quién fue esa mujer, hermana Rachel? La mujer samaritana. La mujer samaritana, correcto. Ahora, hermana Senia, había una mujer que era profetisa, que tendría seguramente muchos años ya de edad, había estado toda su vida después de su viudez dedicada, o todo el resto de su vida después de su viudez dedicada a orar en el templo cada día, y ella tuvo la oportunidad
tuvo una bendición grande. ¿Usted se acuerda cuál fue esa bendición? Antes que me diga el nombre, ¿se acuerda cuál fue la bendición que ella tuvo por haber estado allí dedicada, fiel al Señor, que decíamos el domingo? No estamos diciendo que la mujer que trabaja profesionalmente fuera de casa peca, pero sí que se pierde de muchísimas bendiciones. Y esta mujer, ¿cuál bendición tuvo por estar permanentemente dedicada al Señor? ¿Se acuerda, hermano? ¿Qué bendición tuvo? Mira, que no le estoy preguntando el nombre, sino qué bendición tuvo ella. Un día llegaron quienes allí y qué oportunidad tuvo Ana. Ya dije, Ana. Era sobre los niños, pero Desde ayer se me están escapando los nombres. Aquí no quiero decir el nombre y digo el nombre. Ayer, según yo, estaba cubriendo la identidad de alguien y le digo, sí, porque fue la... Ya. Hoy dije Ana también. Bien, Ana cargó a un niño muy especial, hermana. Última oportunidad. Al niño más especial que ha nacido en la historia de la humanidad. Así es. Y conoció a Jesús de niño. Bien, ¿de qué otra mujer hablamos? ¿De qué otra mujer hablamos en la clase del domingo? De ninguna más. La última fue Dorcas. Estaba más fresca esa información. Ahora, Dorcas había muerto, ¿no? Hechos capítulo 9. Sin embargo, lo que me pregunto es, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos estado unos años en la iglesia y luego, aquí tenemos a Dorcas, y luego morimos? ¿Nos hubiera extrañado la gente como extrañaban a Dorcas? ¿Alguien se hubiera dado cuenta siquiera que morimos? ¿O hubieran pasado una semana o 2 semanas y la gente hubiera dicho, bueno, no. Cuando llega la noticia no nos hubiéramos imaginado, si como un ejemplo, ¿verdad? Esta hermana o bueno, estamos hablando de mujeres, así que voy a decir hermana, ¿verdad? Esta hermana nunca se congrega. Entonces, ¿cómo íbamos a saber si estaba viva o muerta o simplemente era que seguía en su debilidad o rebeldía? Por otro lado, ¿qué extrañarían las personas de nosotros si nosotros muriéramos? Si usted como mujer muriera, ¿qué extrañaría la iglesia de allí en adelante? Note que esas mujeres tomaban las ropas que esta hermana diseñaba para ellas, pero ¿qué tomarían de nosotros, hermano? ¿Qué tomarían? O sea, alguien tomaría los elementos o los utensilios de los elementos de la cena y diría, ay, esto lo hacía la hermana cena. Alguien estaría en una actividad cocinando y diría, ay, aquí estaría la hermana Rachel cocinando. ¿Qué dirían de nosotros? Estamos predicando, estamos dando una clase, están dando una clase a los niños. La gente diría, si no hubiera muerto, aquí estuviera la hermana haciendo esto. O no extrañarían en particular algo acerca de nosotros. ¿Somos el tipo de persona que solamente ocupa espacio en la congregación? ¿O somos personas que estamos activos en la congregación? ¿Dejaríamos el mundo como un lugar mejor por el trabajo que hacemos, por el ejemplo que damos? ¿O solamente dejaríamos un espacio más? Si nosotros queremos que nuestro nombre sea recordado, no será porque lo habremos grabado en piedra, sino porque lo habremos grabado en el recuerdo de aquellos a quienes ayudamos. Recuerde que Dorcas no esperaba que los líderes actuaran ante una necesidad, que lo tienen que hacer también. Pero ella no esperaba eso. Ella decía, yo tengo que hacer algo. De mis recursos, con mis habilidades, yo voy a hacer algo por estas personas. Las personas cristianas en los trabajos, en los negocios, también pueden utilizar sus recursos, pueden utilizar sus habilidades. Una hermana que precisamente trabaja, por ejemplo, hablando de ese caso, que es una hermana que está aportando un recurso adicional al hogar. Si está aportando un recurso adicional al hogar, en lugar de solamente pensar en que eso es para tener lugares donde más se necesita, un acondicionador de aire en cada habitación, en la cocina y en el baño, en lugar de tener 2 salarios para poder tener 2 autos, en lugar de tener 2 salarios para poder tener una casa con 4 habitaciones, 2 baños y 2 estacionamientos, pues, ¿por qué no limitarse un poco a lo que realmente necesitamos, a lo básico y apartar una porción de ese ingreso adicional y ayudar?
apartar una porción de ese ingreso adicional y poder llegar a la vida de otros y como Dorcas volverse una persona tan, pero tan importante. He conocido, hermanos, a muchos que fueron personas vitales, personas muy importantes en la obra del Señor en Latinoamérica. Algunos de ellos ya no están, ya han muerto, hombres y mujeres, pero sus nombres han quedado allí en el recuerdo de toda la hermandad. Y algunos dicen, si ese hermano no fuera un misionero como es, no habría obra aquí en esta provincia. Pero esa persona luchó y trabajó para que aquí pudiera haber iglesias de Cristo. Entonces, que digan lo mismo acerca de nosotros. Algunas de las iglesias de hoy están dando debido a que algunas personas dentro de la iglesia están dando y están dando con generosidad porque han sido prosperadas, han sido bendecidas por el Señor. Y hay otra mujer que también fue bendecida por el Señor y esta mujer fue una mujer de la que también habla el libro de Hechos. No me había percatado de que allá atrás no había presentación, así que ya vamos para allá. Esto va a traer consecuencias serias después, pero voy a tratar de no descuidarme encima. Bien, vamos a ver, vamos hasta Dorcas. Y luego, decía, hay una mujer que era dueña de un negocio. Vamos a ver si lo recuerdan así primero. Era dueña de un buen negocio. Ese negocio tenía que haber pagado muy bien, porque lo que ella producía solamente lo usaban personas con mucho dinero. Y a esa mujer le llegó el evangelio. Esta mujer vivía en la ciudad de Filipos. Lidia, correcto. Estamos hablando de Lidia y pasamos entonces al capítulo 16 del libro de Hechos. Lidia. Bien, entonces, ¿qué era ella? ¿Vendedora de qué? De púrpura, un color que generalmente, un tinte que utilizaban generalmente las personas que primero estaban en la realeza. Era para las ropas que utilizaban los reyes y reinas. Pero luego también personas con mucho dinero también podían vestirse con estos colores. Bueno, ella era adoradora de Dios y ella estaba en un día que otros hubieran dedicado a trabajar, que otros hubieran dedicado al negocio, pero ella estaba adorando al Señor. Dice que estaba adorando al lado de un río y en ese lugar de oración fue donde un apóstol la conoció. Ese apóstol fue Pablo. Y dice que le predicó a ella y a todos los que estaban allí y ella escuchó y todos los que estaban con ella y dice la escritura que debido a la predicación del evangelio se fueron bautizados, sus pecados fueron perdonados, fueron añadidos a la única iglesia de la que se lee en la Biblia. Y estoy seguro, hermanos, de que ella fue una mujer que contribuyó mucho al comienzo y al crecimiento de la iglesia en Filipos. Cuando usted lea la carta a los filipenses, tenga presente siempre a Lidia. Fue una mujer de entre los primeros convertidos y que le dice a los apóstoles o al apóstol y a sus colaboradores, quédense conmigo en casa si han considerado que soy una mujer fiel. Ella quería atenderlos, quería ayudarlos y seguramente le habrá dado recursos a ellos para que siguieran haciendo la labor. Bien, al hacer esto declaró abiertamente su fe, no se avergonzaba de su religión. Sin duda era una anfitriona maravillosa. Muchas mujeres en las primeras etapas de la iglesia tuvieron el privilegio y tuvieron el placer de tener a hermanos en su casa, así como lo hacemos en este lugar donde adoramos y donde tenemos estudios bíblicos durante la semana. Y hay una mujer que seguramente pues tenía una casa lo suficientemente grande como para tener en ella a varios hermanos. Y de esta mujer se habla en Hechos capítulo 12. Dice que la iglesia se reunió allí para orar por el apóstol Pedro. Se reunió allí para orar, por el apóstol Pedro. ¿Quién fue esta mujer? A ver, esta sí es un poquito más complicada porque no se habla mucho de ella. Era la madre de Juan Marcos. Era tía de Bernabé. ¿Quién sería?
Se reunieron en su casa a orar por el apóstol Pedro. Era tía de Bernabé, madre de Juan Marcos, el autor del libro del Evangelio según Marcos. ¿Quién sería esa mujer? ¿Qué dice en el capítulo 12? Alguien que en el capítulo 12 detecte ese nombre. Boaz, ¿qué nombre hay allí de mujer que se reunieron en su casa? El capítulo 2 de Sí, María. correcto. María, esa no es María, la madre de Jesús, esa es otra María. María, madre de Juan Marcos, tía de Bernabé. Bien, dice que cuando Pedro fue liberado, Hechos 12:12. ¿Qué dice el texto? 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bien, ¿se acuerdan de la escena? Pedro es arrestado, lo ponen allá en una celda de máxima seguridad y de pronto está dormido confiando en el Señor y un ángel lo despierta, un ángel lo acompaña para que salga de allí y se dirige automáticamente a la casa de María, de esta María. Otra vez repito, no es María, la madre de Jesús. Ese nombre era un nombre bastante común. Incluso la hermana de Moisés igual se llamaba María. Nuestra versión Reina Valera traduce Miriam, pero es María. Entonces, era un nombre común, ¿verdad? María, la madre de Juan Marcos, el autor del Evangelio según Marcos, el autor humano, pues estaba recibiendo a toda la hermandad en su casa para que oraran fervientemente por la situación de Pedro. Y dice la escritura que Dios respondió a las oraciones de la iglesia, liberó al apóstol. Bien, vamos a avanzar. Cuando Apolos, ¿se acuerdan de Apolos, el poderoso defensor de la fe, un hombre con una gran capacidad para enseñar, para explicar las escrituras? Apolos llegó a una ciudad llamada Corinto y en esa ciudad este hombre elocuente, este hombre de fáciles palabras, quiere decir elocuente, poderoso en las escrituras, ferviente en espíritu, llegó allí, dice que comenzó a enseñar en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? El lugar donde los judíos se reunían en el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo en la semana, Juan? ¿Cuál era el día de reposo de los judíos? Recuerda que día ellos no trabajaban, no hacían nada porque era mandamiento de Dios en ese tiempo, los judíos. ¿What? El sábado. El día de reposo, el séptimo día de la semana, es el día sábado. Entonces lo anotamos allí en nuestra agenda mental para futuras referencias. Dice que entonces él llegaba a las sinagogas porque los sábados se llenaban de judíos. Como no trabajaban, se iban entonces a la sinagoga y cantaban, oraban la escritura, leían la escritura y oraban también. Entonces él llegaba allí para enseñar con toda diligencia las cosas del Señor. Y la gente no podía resistir tanta sabiduría como en el caso de Esteban, allá en Hechos 7. Era demasiado, hermanos, un hermano demasiado versado, demasiado preparado en lo que enseñaba. Sin embargo, a pesar de que él estaba muy bien preparado, que en lo que él sabía lo dominaba perfectamente, dice la escritura que había un tema doctrinal en el que él no estaba claro. La enseñanza no la había recibido correctamente. Y era en cuanto a el bautismo. En cuanto al bautismo, él pensaba que todavía había que bautizar con el bautismo de Juan. Así que él predicaba y cuando las personas querían convertirse, él pensaba que había que decirle, bueno, venga acá, vamos a hacerle un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados que enseñó Juan el Bautista. Y ese no era el bautismo bíblico. Mire que fue bíblico mientras que Juan lo estaba llevando a cabo. Jesús también llevó a cabo este tipo de bautismo, Juan capítulo 4, pero ahora solamente, como dice Efesios 4, hay un bautismo en la era cristiana. Entonces, ¿quién le ayuda a Apolos? Sobre todo, esperamos siempre que las hermanas respondan primero, ¿verdad? ¿Quién le ayudó? ¿Qué mujer le ayudó a Apolos a corregir esta enseñanza que estaba dando? Bueno, Rachel. Priscila con su esposo Aquila. Estamos allí ya en Hechos 18. Hechos capítulo 18.
y también el 19, ¿verdad? Hechos 18 y 19. Dice los versículos 24 al 26 del capítulo 19, por favor. Hechos 24. al 26. Hechos 19, 24 al 26. ¿Qué dice? Porque un platero llamado Demetrio. Ese. No, no es 19, es 18. No, yo me equivoqué al decir 19. Es 18, 24 al 26, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente del camino de Dios. Bien, hermanos, deberíamos estar agradecidos de que Priscila fuera una mujer cristiana, pero aparte de cristiana, inteligente y conocedora. Una mujer que tenía la capacidad de enseñar y de ayudar a su marido, claro, con una actitud sumisa, pero también con una eficacia, porque se había preparado. Dice que tanto Priscila como Aquila lo tomaron aparte. No dice que solo el varón lo hizo. Y la mujer nunca debe conformarse, la mujer nunca debe simplemente decir, bueno, que mi esposo sea el que estudie, que mi esposo sea el que se prepare, que mi esposo tenga la respuesta. No, usted también, como dama cristiana, si tiene esposo, ¿verdad? Y aún si no lo tiene, debe sentirse responsable a nivel individual o a nivel personal de ser conocedora de la palabra de Dios. Me imagino el orgullo, en el buen sentido de la palabra, el orgullo que daba tener a una esposa que tanto este hombre sabía o conocía bien la doctrina como su esposa también, de manera que ella podía ayudarle o podía apoyarle en ese sentido. Priscila debió ser una de las mujeres más influyentes en la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando tienes mujeres como ella que no solamente responsabilizan al hombre de estudiar, que ellas también se preparan, que ellas también conocen doctrina, las iglesias donde ellas están van a crecer. Si de por sí, amadas hermanas, sabemos que estadísticamente ustedes son mayoría en la congregación. Normalmente hay más mujeres que varones. Solamente, por ejemplo, acá en la familia de nuestra hermana Senia tenemos la mayoría de los que están viviendo allí en casa ahora mismo son mujeres. La mayoría. Entonces, si ustedes son mayoría, hermanos, necesitamos que se involucren en la enseñanza, que se involucren en el aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que veamos esa gran responsabilidad. Su prominencia, es decir, que fuera destacada, que fuera conocida, se debió conocer por muchos hermanos, porque el apóstol Pablo va a decir posteriormente la iglesia que está en su casa. Quiere decir que ellos también reunían a la iglesia o tenían a la iglesia en su hogar. Entonces, otra vez, recuerden, si este hombre, Aquila, tenía una mujer preparada, pues a la hora de dar estudios a los niños, ella estaba allí para hacerlo. A la hora de dar estudio a las otras damas, ella estaba allí para hacerlo. Ella se había capacitado y debería ser también hoy su responsabilidad. También dice la escritura que ella le ayudaba en la parte profesional, porque dice que se dedicaba a lo mismo que hacía Aquila, que era lo mismo que también hacía Pablo. ¿Y cuál era ese negocio que hacía Pablo? El negocio de hacer tiendas. Recuerden que estamos hablando de aquella época donde nosotros ahora una tiendita de campaña la usamos cuando vamos a pasear. La usamos si queremos, es algo opcional. Pero en ese tiempo, poder crear una tienda era también la forma de sobrevivir, donde se hacían viajes larguísimos y era importante saber hacer esto o tener esto, y estos tres se dedicaban a eso. Así que muy importante. Y dice que el apóstol dice que eso le ayudaba para financiarse también en su
trabajo como predicador, ¿verdad? Porque cuando estuvo en Corinto, y eso lo aprendemos por la segunda carta a los Corintios, dice que él prefirió no recibir salario de los hermanos corintios. ¿Por qué? Porque vio la actitud de ellos. Dice, si yo hubiera dejado que ustedes, en otras palabras, ¿verdad? Si yo hubiera dejado que ustedes me dieran salario, entonces se hubieran sentido dueños míos. Hubieran sentido que podían condicionar qué yo enseñaba o no enseñaba porque ustedes ponían el dinero. Así que viendo la actitud de ustedes, eso lo va a explicar capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 de 2 de Corintios, yo preferí no recibir salario de parte de ustedes. Y dice que entonces prefirió a través de este trabajo, pues sustentarse a sí mismo. Ahora, aprendemos también por un texto de allí de 2 de Corintios, que en el capítulo 11, que no solamente él se sostuvo a través de ese trabajo, sino que otras iglesias lo apoyaban a él mientras él estaba trabajando en Corinto. Así que sí recibió ayuda económica de iglesias, pero prefirió no hacerlo de allí. Así que este trabajo que estaba haciendo, como decía, donde estaba involucrada Priscila también, pues se ayudaban unos a otros. Yo me imagino que como lo hacemos hoy día, ¿verdad? Si yo soy el que vendo, pues bueno, estamos los tres juntos en esto, en este negocio, pues bueno, yo compro hoy la cena y compro mañana el desayuno, y si mañana tú vendes, entonces tú vas completando también, y de esa manera se ayudaban unos a otros a sobrevivir, y esta mujer lo hacía activamente. Bien, también, como dije, pues la iglesia se reunía en su casa y estoy seguro de que esta era una mujer que siempre estaba dispuesta y consideraba un placer tener a los hermanos en casa, tener al apóstol Pablo como huésped en casa. Pablo se sintió seguro dejando ese trabajo que había iniciado en Corinto también en manos de ellos. Así que note aquí otro dato. Decíamos allá con Lidia, teníamos a una mujer que queda como una pieza clave en la iglesia de Filipos. Ahora estamos hablando de Priscila, una hermana también que llega a ser una pieza clave, pero ahora en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto. Pablo, de hecho, envía saludos a Priscila y a su marido en algunos pasajes. Vamos a leer esos dos pasajes para que vean cómo la historia de ellos no queda solamente allí. En Hechos 18, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 16. Versículo 19. ¿Qué dice? Primera de Corintios 16, 19. ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo, por favor? Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan muchos en el Señor. Bien, ahí ve cómo eran conocidos por la hermandad, y allí es donde dice que había una iglesia en su casa. También tenemos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:19. Segunda de Timoteo 4, versículo 19. ¿Qué dice ese pasaje? Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onésimo. Bien, otra vez está escribiendo ahora a los hermanos en Éfeso. Timoteo estaba en Éfeso y les dice, oye, ahí les mandan saludos estos grandes colaboradores de nuestro Dios. Así que era una mujer que ayudaba a su esposo, cuidaba su casa, era amiga de los hermanos, de los colaboradores de Pablo. También vemos allí que tejía telas para este tema de las tiendas, para poder hacer ese trabajo. Seguramente su esposo y Pablo trabajaba más que todo la estructura, pienso yo, ¿no? Aquí entramos a ámbitos que no estuvimos allí para verificar. Y seguramente ella sería la más hábil con el tema de la tela. Hacía sacrificios de tiempo, hacía sacrificios de espacio. Los hermanos aquí saben, nuestra hermana Rachel sabe, no es fácil tener que estar todo el tiempo moviendo esto, todo el tiempo acomodando esto, todo el tiempo prestando la cocina, todo el tiempo prestando el baño. Eso es lo que menos, ¿verdad? Es cómodo, pero todo eso es un sacrificio, todo eso es un apoyo que, por ejemplo, nuestro hermano da al ministerio de nuestro hermano Eduardo. Así Priscila hacía lo mismo, y eso es clave. Si la hermana se molestara, si la hermana
se quejara y le dijera al hermano, yo no quiero más que se estén reuniendo en la casa, ¿qué problema en que nos pondría? Entonces tendríamos que reunirnos en el patio, tendríamos que estar mucho más estrechos en otro lugar. Todo lo que ellos hicieron estos grandes compañeros de Pablo, donde recalcamos específicamente a esta mujer, él lo iba a recordar siempre. Pablo nunca lo olvidó. Dijo siempre que eran sus ayudantes o sus colaboradores en Cristo. Priscila no se olvidó de lo que dice Hebreos 13:2, lo tenemos en pantalla. ¿Qué dice este pasaje? Hebreos 13:2. Ella siempre tenía presente esto y, hermanos, esto hay que tenerlo presente porque muchas congregaciones, al igual que nosotros, se empiezan reuniendo en casas. Recuerdo mi abuela, de hecho mi abuela hubiera cumplido años hoy, ella cumplía los 11 de febrero y la Iglesia de Cristo inició en esa zona de nuestra provincia porque mi abuela prestó la casa para que se adorara allí. Allí fue donde escuché el primer sermón en la Iglesia de Cristo, que fue un sermón de nuestro hermano Alirio Jostalino, y porque mi abuela prestó su casa. Entonces, esto tiene un sentido especial. ¿Qué dijo también el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, versículo 2? ¿Qué dijo sobre esto de la hospitalidad? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Un día alguien les va a pedir un té de mastranto y usted no sabe si ese día es un ángel el que llega allí, imagínense. Entonces, tenga cuidado, que sea de nombre, ¿verdad? Por ahí vinieron dos ángeles el domingo, pero Ángeles Soto Romero. Otra dama que prestó un gran servicio para el Señor, de hecho se le llama, dentro de la iglesia del Señor, se le llama servidora. Lo único que lamentablemente nuestra versión Reina Valera le quiso poner un nombre allí que no corresponde, pero ella se encuentra, o su historia se encuentra en el capítulo 16, pero de Romanos. Y fue Febe. Su nombre se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento, Febe. Sin embargo, eso no significa que no fuera una mujer cristiana digna de hablar maravillas de ella. Estoy seguro de que hubo muchos otros cristianos que hicieron grandes cosas para el Señor, pero no tenemos sus nombres. Noten que en este pasaje, vamos a Romanos 16:1, el apóstol se dirige a los hermanos de esta manera. A ver. Lo recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Centrea. Correcto, bien, ahí hay un error de traducción, ¿no? Porque a veces la Biblia, bueno, siempre la Biblia usa el término diácono para referirse a un servidor, pero a veces se refiere, o sea, el término siempre diácono va a significar servidor, diáconos, pero uno tiene que ver en el contexto si se refiere a un oficio dentro de la iglesia o se refiere al trabajo que se hace, no es lo mismo. Yo puedo decir que Bernabé era apóstol en el sentido de que fue enviado por el Espíritu Santo junto con Pablo a predicar el Evangelio. En ese sentido será apóstol. Pero apóstol era alguien que había estado con el Señor desde que inició su ministerio terrenal hasta que resucitó y fue testigo de su resurrección. No sabemos que Bernabé haya cumplido con esos requisitos. De haber cumplido con esos requisitos, quizás hubiera sido el 12º apóstol cuando eligieron a Matías. Pero sí es apóstol en el sentido general del término, es decir, un enviado. En ese sentido sí, pero no apóstol como aquellos que están en los 12 tronos, como prometió Jesús. Lo mismo acá. La hermana no era diaconisa, esa traducción allí está errónea. Sí, debe traducirse servidora, porque cuando vamos ¿cómo lo sabemos? Porque cuando vamos a 1 de Timoteo 3, nos damos cuenta que cuando se dan los requisitos, se habla de varones. No se habla de requisitos para damas para hacer ese oficio. Entonces, si no hay requisitos para ellas, no existía el oficio. Entonces, ahí es un error traducir diaconisa. Sería servidora. Ahora, hermano, vuelvo a preguntar. ¿Cómo la van a recordar usted después que muera? ¿Cómo la van a recordar? ¿La maestra? Y luego de su nombre van a decir la maestra tal. ¿Cómo la van a recordar? ¿La servidora? La evangelista en el sentido también general del término, ¿no? Alguien que predica el evangelio.
alguien que lleva buenas nuevas a otros. ¿Cómo lo van a recordar? Oye, la hermana era tremenda evangelizando. La hermana era tremenda en las cocinas, todo el servicio, la atención de cuando había una actividad. La hermana era la de las manualidades. Siempre que había que hacer que la tacita con esto, con lo otro, ahí estaba la hermana. Esa era la hermana clave en eso. La hermana era hospitalaria. La hermana siempre decía, hermano, cuando vengan hermanos, envíelos a mi casa. Yo los quiero atender, yo los quiero servir. Hermanos, ¿cómo las van a recordar? Porque a Febe la recordaban como una servidora, alguien que ayudó mucho a Pablo y a los demás. Pablo dijo que María también le sirvió con mucho trabajo. Lo más importante es que Dios es el que está mirando todo ese trabajo. Mire que los nombres de estas mujeres quedaron para siempre en la escritura, pero eso lo decidió Dios. Ya vimos que Zafira también quedó en la escritura, pero para mal, para quedar siempre como la mentirosa, lamentablemente, como la que quería aplausos fáciles. Pero hoy, hermanos, su nombre no va a quedar en la escritura. Eso lo lamento, pero hoy ya no. Pero quedará en la historia de la congregación. Siempre se hablará de las hermanas que sirven y que son útiles en el reino de Dios. Y sobre todo Dios, que ve a veces lo que ustedes hacen en secreto, quizás no todo el tiempo. Los líderes, quizás no todo el tiempo, otras hermanas, le reconocen su trabajo, le reconocen su esfuerzo, pero no está esperando aplausos de los hombres, no está esperando reconocimientos vacíos. Más bien espere que sea Dios el que mire lo que usted está haciendo y le recompense abiertamente. No debemos ser superados por el orgullo, pero sí, como Febe, ser un servidor o servidora. Ella estaba dedicada a atender cualquier necesidad de sus hermanos. Si necesitaba enseñarse una clase, ella estaba disponible. Si había que dar un consejo, ella aportaba su sabiduría. Si había que cuidar a algún hermano enfermo, ella estaba allí con su amabilidad, su ternura de corazón y su carácter compasivo. Pablo dice que ella ha ayudado a muchos, allí en Romanos 16, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué bonito, hermano. Saber, si yo voy a tal lugar, sé que la hermana me dará un techo donde dormir. Sé que la hermana me tendrá un plato de comida allí para que yo pueda alimentarme. Qué bonito sería saber, puedo viajar a tal lugar y sé que allí hay una servidora de Dios. Pablo quería incluso que los romanos la cuidaran. Dice, por favor, así como ella ha servido a muchos, ahora ustedes sírvanla a ella. Cuídenla, estén pendientes de ella. Bien, alguien podría preguntar, ¿qué enseñaban las mujeres en la iglesia primitiva? ¿Qué enseñaban? Bueno, enseñaban a las mujeres más jóvenes. ¿Qué les enseñaban? Dice, a ser buenas amas de casa, a amar y a ser sumisas a la autoridad de sus maridos, y a amar y a apreciar a sus hijos también. Debían criarlos, como dice Efesios 6, en la disciplina y amonestación del Señor. Tenían ellas, la misma responsabilidad que los padres de criar bien a estos hijos. Sus vidas debían ser un ejemplo que adornara el evangelio de Cristo. De nada sirve, hermanos, hacer una campaña donde ahora vayamos puerta por puerta predicando el evangelio, si la gente nos ve, y como nos ha pasado con algunas unidades que ya no están con nosotros, ustedes son de ahí donde está la mentirosa esta, donde está Ruth ahí, Ruth me debe dinero, y donde está tal niña que se porta mal, no presta atención, que está haciendo escándalo. Entonces imagínense que así nos conozcan. Esa no debe ser la manera. Nuestras vidas deben adornar el evangelio. Predicamos el evangelio y luego la gente dice, con razón, mire qué diferencia. Con razón yo decía que cómo ha cambiado Joás. Oye, lo conocíamos que era así, 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 y ahora lo vemos de esta manera, correcta. Ahora entiendo por qué. Ya lo vi predicando el evangelio. Qué diferencia, ¿no? Enseñaban a las viudas más jóvenes también a casarse para que no estuvieran por ahí ociosas, porque eran otra vez jóvenes que, como la naturaleza lo pide generalmente, pedían tener su pareja. Entonces dice, si se quedan solas, el problema es que siempre van a estar, no sé si debo decir esto aquí, pero van a estar como muchas hermanas en la escuela de predicación. Hay hermanas que están en la escuela de predicación así permanentemente. Eso es como si hubiera un lago ahí, ¿verdad? Y cada estudiante de predicación es como si fuera un salmón. Entonces,
sabe que el salmón va contracorriente, es más difícil de pescar, ¿no? Entonces, ahí están permanentemente, cada graduación, cada conferencia, allí. Entonces dice, para que no estén en eso y que luego no le digan, primero le tiraron a Eduardo, después le tiraron a Joás, después le tiraron a Juan Marco, después le tiraron a tal. Para eso, dice, mejor ellas les aconsejaban para que no anduvieran en desorden. Les enseñaban que el adulterio, les enseñaban que la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la brujería, el odio, la ira, la contienda, las envidias, los asesinatos, la borrachera y cosas semejantes a esas eran obras de la carne, es decir, pecado. Les enseñaban a no codiciar al marido de otra dama. Les animaban a hacer lo mejor que pudieran y a soportar las dificultades como buenas cristianas. Y quizás las últimas mujeres de las que debemos hablar aquí, hoy aquí tenía yo la lista, ¿verdad? Para que igual la tengan allí en cuenta. Quedan simplemente dos personajes más aquí, uno del que ya hablamos, Eunice y Loida. Eunice y Loida, ¿quiénes fueron? ¿Recuerdan quiénes fueron? Las hermanas, sobre todo, en primer lugar. ¿Quiénes fueron Eunice y Loida? O Loida y Eunice. ¿Quiénes eran? Eran la abuela y la mamá de un colaborador de Pablo, de Timoteo. Dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Quién se las había enseñado? Su abuela y su madre. Yo doy gracias a Dios, hermano, que recibí la misma bendición. Fueron mi abuela y mi madre las que me hablaron primero y me encaminaron en el servicio al Señor, en mis primeros años de vida. Y yo quisiera que también así cada una de ustedes pensara en lo mismo. Cada una como abuela, cada una como madre, fomentar o formar al nuevo Timoteo de su tiempo, ¿verdad? Quizás quedan las hijas de Felipe. Las hijas de Felipe que dice que eran profetisas. Así que seguramente le habrán ayudado mucho a su padre también, así como Priscila le ayudaba a su esposo en la enseñanza. Seguramente estas hermanitas o estas hermanas que eran profetisas, pues estarían ayudando a su padre también en la proclamación del evangelio. Entonces imagínense la cantidad de mujeres que hemos repasado a través de todo este estudio. Hemos hablado acerca de Ana, hemos hablado acerca de Dorcas, hemos hablado acerca de Febe, hemos hablado acerca de María, la madre de Juan Marcos, hemos hablado de Priscila, hemos hablado de, ¿quién más? De Ana, creo que ya la mencioné, las hijas de Felipe, Loida y Eunice, tantas mujeres que dejaron una marca en la iglesia y que su trabajo, su servicio y su ejemplo ayudó a que esas iglesias crecieran. Si hoy ustedes siguen el mismo ejemplo de ellas y si nosotros los varones también seguimos los buenos ejemplos de ellas, aquí lo que va a suceder es que la iglesia va a crecer espiritualmente primero y numéricamente también. Bien, hermanos, hasta aquí nuestro estudio de este día, las mujeres en la iglesia primitiva. Vamos a dar paso entonces a nuestro hermano para el cierre de esta lección.